Yo digo, wow, qué presentación. La verdad que empecé hace muchos años, en octubre voy a cumplir 40 años con un compromiso. Yo iba a ser físico nuclear y dije, wow, esto no es para mí porque no tenía futuro en mi país. A partir de ahí me empecé a entusiasmar con las lesiones deportivas, me gustaban los deportes y veía que no habían soluciones de corto plazo. Y decía, ¿cómo puede ser si viajamos a la Luna, si mandamos una sonda a Marte 40 años atrás y que no tuvieran nada para un esguince de tobillo, por ejemplo, y que era yeso, infiltración, 40 días de yeso, 40 días de rehabilitación? Y ahí empecé, tuve la suerte de conocer a alguien que me enseñó a hacer la terapia manual, empezando con digitopuntura, compresión, todo lo que era quiropraxia, osteopatía, y me fui interesando, entusiasmando y especializando en eso. Adquirí conocimientos de kinesiología, fisiatría, para ayudar, quería usar todo lo natural para poder lograr asistir a los pacientes. Tiempo después me di cuenta de que los pacientes que se aliviaban con las terapias físicas y manuales me empezaban a preguntar por el dolor de estómago, me empezaban a preguntar por el dolor de cabeza, me empezaban a preguntar por todas las enfermedades y dije, ¿por qué no medicina? Y empiezo medicina con un C, porque yo quería hacer una medicina sin remedio y eso era imposible. Entonces dije, wow, bueno, pero siempre estuve como el abogado del diablo, tratando de medicar lo menos posible y tratando de utilizar las herramientas más naturales. Obviamente que en el curso de la vida uno se va dando cuenta que dependiendo del paciente y del estado del paciente necesita echar mano a todas las herramientas. Pero ese sesgo que siempre me llevó me hizo conocer herramientas muy valiosas que han ayudado mucho a los pacientes a lo largo de mi historia y de todos los colegas con los que hemos ido compartiendo a lo largo del devenir, porque uno se integra en una familia médica y después se da cuenta que la medicina es tan grande que no se puede hacer solo. Uno necesita de los colegas, de los amigos, de los compañeros para abordar las distintas especialidades. Y así fue que, bueno, fui diseñando una serie de conocimientos, integrándolos para ver un enfoque más integral del paciente y no un enfoque por partes, porque eso se lo dejamos a los especialistas. La realidad es que hoy quiero compartir con ustedes casi 40 años de historia resolviendo problemas de articulaciones. Cómo los hemos abordado, cómo hemos hecho para lograr resultados en enfermedades que son complejas, como por ejemplo la artritis, la fibromialgia y otras enfermedades raras como el Sjögren y enfermedades reumáticas que son extrañas porque son poco frecuentes, pero existen. Bien, bueno, un poquito acá dice manejo biológico de los trastornos articulares. ¿Por qué manejo biológico? En la medicina biológica, lo que se estudia es la forma de ayudar al cuerpo a recuperar su fisiología normal. El cuerpo es una máquina perfecta y se defiende perfectamente de todas las lesiones. ¿Qué pasa? A veces hay un desborde porque hay un bloqueo o en el metabolismo o en el sistema inmune, que son los efectores de resolver la injuria o la lastimadura o el proceso que nos está aquejando. Vamos a explicar un poquitito qué tipos de lesiones hay, cuáles son sus características principales y cómo se abordan en este campo de medicinas naturales. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que siempre cuando tenemos un problema articular, la constante que no falla nunca es la inflamación. O sea que si tenemos un problema articular vamos a tener rubor, calor, hinchazón, vamos a tener dolor que puede ser continuo, alterno, puede tener distintas variables, y vamos a tener después una recuperación funcional que va a depender del tiempo de la lesión, del tiempo del abordaje terapéutico o de la recuperación, y que puede ser completa o incompleta. Si es completa,
nos curamos, pero si es incompleta, va a quedar una secuela. Entonces, viendo esto, vamos a entender que nosotros cuando tenemos una lesión, la lesión que está en nuestro cuerpo se involucra en una parte interna del cuerpo que compromete el tejido conectivo, olvidado por muchos. El tejido conectivo hoy se considera no un tejido de sostén como se pensaba antes. Tiene funciones inmunológicas, funciones metabólicas, funciones linfáticas, que son vitales y que forman parte del conjunto de herramientas que nuestro cuerpo utiliza y emplea para resolver una lesión. Entonces, cuando nosotros miramos esto, vamos a encontrar que hay células de inflamación que hoy la inmunología pudo estudiar al detalle y hoy se conocen todos los mecanismos que las células usan para reparar un daño o una lastimada. El macrófago, que es la célula que fagocita, que se come la inflamación, envía señales a otras células como los fibroblastos, que son los encargados de reparar la parte del tejido dañado y que tienen la capacidad de cambiar en cada tejido a lo que el tejido necesita. Pero para eso hay señales químicas y moleculares que se liberan en el proceso inflamatorio. O sea que lo que tenemos que entender es que la inflamación no es un daño, sino que es un proceso natural del organismo que ayuda a recuperar la zona afectada. Obviamente, si la inflamación es muy exagerada, predomina el dolor y predomina el daño tisular, o sea, el daño de la articulación del tejido que está dañado, por sobre la reparación. Por eso tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de inflamación, el tiempo de duración y cómo cierra el ciclo de inflamación en nuestro cuerpo para hacer la remodelación del área de daño. ¿Se entendió hasta acá esto? Bien. Acá tienen un ejemplo, ¿no? Cómo participan los linfocitos por las sustancias químicas que se desprenden en una inflamación que primero es aguda, ¿sí? ¿Y qué pasa? Normalmente cuando el reclutamiento de linfocitos cumple su función, se van del tejido y ya dejan de producir sustancias inflamatorias. Y vienen atrás las células que están trabajando en comunión con los linfocitos y con otras células del sistema inmune, y entonces el tejido muerto es eliminado y es reemplazado por tejido nuevo y vamos a la curación o a la resolución del proceso inflamatorio. Al revés pasa cuando la inflamación no termina de cerrar porque hay un bloqueo por esas mismas moléculas que no dan señal de freno y la inflamación se mantiene en el tiempo crónicamente. Cuando la inflamación se mantiene en el tiempo crónicamente, en vez de hacer resolución, hace un daño de bajo grado persistente. Es como rascarse una herida y no parar de hacerlo. Me la rasco, ¿cierra? No, no cierra. Y así sería más o menos el entendimiento de un proceso de inflamación crónico. Cuando nosotros entendemos esto, entonces vamos a ver que hay tres tipos de afecciones o de trastornos articulares que son los más frecuentes, que son los trastornos con los que convivimos todos a lo largo de la vida. Tenemos en primer lugar los traumatismos. ¿Quién no se ha torcido un tobillo? ¿Quién no se ha caído? ¿No se ha lastimado una cadera, un codo, un hombro a lo largo de la vida? Ahora, la lesión generalmente que nos ocurre en etapas primarias de nuestra vida, se repara por la gran influencia que tiene nuestro sistema inmunovascular para llegar con los elementos de restauración. Pero ¿qué pasa cuando pasa el tiempo y esos mecanismos se van deteriorando? Por ejemplo, aparece la artrosis. La artrosis es una de los trastornos más frecuentes porque sería el desgaste de la articulación con el paso del tiempo. Así lo entendemos. Y en realidad, después aparece otra variante que la conocemos con el nombre de artritis. Yo diría, ¿la artritis qué es? ¿Es distinta a la artrosis? La realidad es que esto es una descripción que hacemos porque no hay nada puro. Ni la artrosis es 100% artrosis, ni la artritis es 100% artritis. Siempre están mezcladas en un porcentaje, por eso se llama osteoartritis. Pero la realidad es que la artritis es una falla en la desinflamación que hace que el trastorno sea crónico y caliente
Y la artrosis está más ligada a componentes traumáticos y vasculares por falta de irrigación, y esto se produce una degeneración de otro tipo, mucho más fácil de tratar y de curar. Acá tienen, por ejemplo, cómo se daña el cartílago en una artrosis, y acá tienen, por ejemplo, cómo se hace tumefacta en una articulación en una artritis monoarticular. Hay unas diferencias en todo esto, pero cuando uno empieza a estudiar, hay muchas variantes que componen las artrosis, las artritis y los traumas. Generalmente la artrosis es el producto del desgaste articular, pero tiene que ver con muchas cosas. Cuando queremos evaluar a un paciente, tenemos que considerar factores inflamatorios que pueden ser externos. Hay gente que puede tener hasta una picadura de un insecto en un área articular, inflamarse de la articulación. También puede ser un factor traumático, un factor inflamatorio por causas metabólicas. O sea que va a producir dolor articular. Otra cosa que acelera el proceso de artrosis es el sedentarismo. La articulación se renueva con el movimiento. Si nosotros no movemos las articulaciones, no hay forma de que mantengan su forma. Por eso la gente que camina así, en vez de tener una cabeza de péndulo redonda, hace una deformación en el rodillo. Y después, cuando quiere hacer la rotación de la cadera y llevar el movimiento de rotación en su máximo movimiento, no lo puede hacer porque es como una bisagra que se oxidó. Y entonces se van limitando los movimientos, porque el hueso se modela y se remodela por los terminales nerviosos que mandan la información al cerebro, y el cerebro va controlando cómo es la respuesta para remodelar el hueso, que ahora vamos a ver cómo es ese mecanismo. Otra cosa que es muy importante es manejar el sobrepeso. ¿Qué es el sobrepeso? Uno no lo ve, porque uno se ve más inflado, que preocupa la estética. Pero en realidad, si uno tiene 10 kilos de sobrepeso, es como llevar una bolsa de 10 kilos todo el día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a dormir encima. Es más, nos damos vuelta en la cama y nos estamos dando vuelta con esa bolsa. Entonces, todo se fuerza. Y encima, cuando uno está dormido, el tono muscular va al mínimo. Por lo tanto, la probabilidad de lesionarse aumenta. Por eso hay gente hiperobesa que se desgarra dando vuelta en la cama. Pero claro, mover 70, 80 kilos de más del sueño es como agarrar un auto y en frío pisar el acelerador al máximo, a la máxima potencia posible. Entonces ahí es donde podemos dañar el motor del auto, ¿sí o no? Y eso lo entendemos. Con el cuerpo pasa exactamente igual. Por eso los deportistas tienen que hacer precalentamiento antes del esfuerzo máximo. Cualquier cosa que mueva la articulación, cualquier ejercicio que hagamos, por mínimo que parezca, va a activar mecanismos propioceptivos del propio sistema nervioso de control, y va a activar la circulación, y va a activar el metabolismo del hueso, de la articulación, del tendón, del ligamento, del músculo. Pero nosotros tenemos la costumbre de estar muchas horas hoy sentados frente a una computadora y no nos damos cuenta que después vamos a jugar al pádel, por ejemplo, ¿sí? Nos llaman por teléfono y salimos corriendo, y sin calentar, que llegamos tarde por el tráfico, entramos en la cancha y empezamos a correr la pelota. Y el entusiasmo de correr la pelota, que es un ejercicio de estrés espectacular, porque uno enfoca la cabeza en la pelota y se olvida de los problemas, se olvida, porque para poder conectar la pelota en un deporte, ¿cómo tiene que estar? Con la mente limpia. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros llegamos y nos tiran una pelota que va a una velocidad mayor que la que nuestro cuerpo está preparado para moverse? Hacemos movimientos que no tienen nada que ver para pegarle a la pelota, cuando el verdadero movimiento sería este. Pero como sabemos que no vamos a llegar, ¿qué hacemos? Este. Y el cuerpo empieza a tener brazos de palancas patógenos, que no son los adecuados. Y a eso le llamamos error de técnica. Por eso es lindo venir a los clubes y hacer un calentamiento previo, aunque sea de 15 o 20 minutos. Miren, es poco, pero hay que tomarlo en cuenta si queremos evitar a la lesión. Cuando uno agarra y se prepara para hacer el deporte, no se lesiona. La probabilidad de lesión de deporte baja muchísimo.
Si no, los deportistas de alto rendimiento están todos rotos, y no es así. De hecho, si uno mide estadísticamente, la lesión de un deportista de alto rendimiento tiene menos incidencia que el que es sedentario. Y hay una ley que dice la ley de la Jota, ¿no? La gente que hace poco deporte y la que hace exageradamente mucho deporte es la que más sufre infecciones y trastornos, y la que hace ejercicio moderado es la que tiene mayor salud, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver porque es la falta de fuerza muscular, de tono y la falta de elasticidad tienen que ver con esa falta de ejercicio, de movimiento previo. Porque, ¿qué pasa? El tono muscular es como la cuerda de la guitarra. Quiero que la guitarra se afine, tiene un sonido y lo escucha, ¡ay, qué lindo que suena! Aflojo la clavija, se tira la cuerda, suena para la moda. La estiro mucho y suena ting, ting, y la misma lo digo. ¿Sí o no? Las piernas musculares hacen exactamente lo mismo. Tienen un tono que le da la elasticidad, que le da la fuerza, la carga, para hacer el barrido de las fibras musculares, que en un barrido de movimientos hace de que el cuerpo tenga armonía, que tenga repartida la carga en todos los momentos de la misma manera. Pero si yo entro el ritmo y hago esto, y no calenté el hombro, ¿qué no va a pasar? Voy a estirar el hombro y lo voy a estirar. Y el cuerpo ahí me lo va a inflamar. Y si yo esto lo repito, y siempre hago lo mismo, no va a terminar de curarse el lugar. Y ahí hago una lesión crónica. ¿Se entiende esto? Bien. O sea que las lesiones generalmente se producen por un desequilibrio mecánico funcional. Y aparte, porque hay condimentos en cada persona que hacen a facilitar eso, ¿no? Porque hay metabólico, hay gente que tiene problemas, hay gente que no descansa bien, hay un montón de cosas que hacen que el medio interno del organismo funcione diferente. Entonces tenemos dos cosas. Una, que es la preparación que hacemos para la parte mecánica y funcional. Y otra es la calidad metabólica, la calidad que tenemos nosotros de nuestro propio sistema. Cuando uno entra en un estado de acidosis metabólica o tiene exceso de ácido láctico, la probabilidad de la lesión es mucho mayor. Calambres, contracturas, tensión que aumenta la fricción y obviamente disminuye la elasticidad de los tejidos, que es lo que nos amortigua el efecto de frenada, de arranque de golpe, los saltos, lo que se llama pliometría, que son los movimientos bruscos que se hacen en un deporte con tarea a la ley. Ahora vamos a entrar en un tema que todo el mundo se pregunta, la cantidad de metabolismo óseo, ¿no? Hay gente que tiene huesos fuertes, hay gente que tiene huesos débiles, pero el hueso no es una entidad que está separada de un tendón, de un ligamento, es toda una estructura funcional que trabaja juntas. Ahora, para estudiar, claro que hay gente que tiene problemas en los huesos. Una persona que tiene alteraciones en el metabolismo óseo puede tener osteopenia y tiene más facilidad de lastimarse o de fracturarse que una persona que tiene hueso sano. Por lo tanto, van a haber problemas que tienen que ver con el metabolismo del hueso, problemas que tienen que ver con la alteración que el sistema inmune hace sobre el metabolismo del hueso, y ahí están las artritis. Porque una artritis es lo mismo que la artrosis, se daña la articulación, pero nada más que está participando negativamente en el sistema inmune propio. Es como una autoagresión de la articulación. Es como que en vez de desinflamar, se inflama. Por eso el paciente con artritis le hace bien el reposo, le hace bien el frío. En cambio, el paciente con artrosis, a los 15 minutos de estar en movimiento, calentó la articulación y ya el dolor cesó y la inflamación se ve bastante discreta. Y obviamente después hay unas entidades que son bastante poco frecuentes, por suerte, como la osteopetrosis y otras enfermedades metabólicas de los huesos, que bueno, ahí ya son características muy particulares que tienen trasfondos que pueden ser genéticos y que pueden ser también por otros problemas de características familiares que se heredan. Entonces, cuando queremos ver en qué se diferencian estas tres entidades del metabolismo óseo,
vamos a ver que la artrosis, la artritis y la osteoporosis, que serían, vamos a decir, vamos a hablar de calidad del hueso, ¿sí? El tipo de dolor, por ejemplo, es distinto, ¿sí? La artrosis predomina mientras estamos haciendo actividad. La artritis predomina en el reposo. La osteoporosis no hay dolor. Aparece de repente una fractura y ahí viene el dolor. Pero mientras tanto no nos damos cuenta que el hueso está enfermo. Los mecanismos. El desgaste crónico, hablamos hoy que era de la artrosis. La inflamación autoinmune, describimos los procesos de las artritis. Y la pérdida de las estructuras óseas con poros que debilitan el hueso, o sea, es como que nuestro cuerpo se devora su propio hueso. ¿Está? Eso es una osteoporosis. La edad de inicio generalmente son enfermedades que están arriba de los 40, 45 años, ¿sí? Tienen características distintas. Las deformidades en la artrosis se producen con el tiempo. Cuanto más tiempo pasa, más se va deformando la articulación. En cambio, las artritis a cualquier edad, porque es una respuesta exagerada, inflamatoria, que puede distender los tejidos y puede producir alteraciones como ahora vamos a ver en algunas de las fotos. Hay características que son clínicamente, cuando le preguntamos a la persona, también la realización, si tuvo una articulación si está caliente o fría, el tiempo que tarda en recuperarse a la mañana cuando arranca, porque en la noche el cuerpo se repara. Entonces, si tenemos un sueño reparador, a la mañana tendríamos que levantarnos con cero dolor, tendríamos que levantarnos bien y tendríamos que repetir eso cada día. Pero si yo me levanto a la mañana y siento que estoy duro, que me cuesta bajar de la cama, que me duele al pisar, y dura menos de 15 minutos, voy a pensar más en una cosa. Pero si me dura 1 hora y media o 2, voy a pensar que ya el componente ya no es inflamatorio mecánico, porque con la circulación testícular se limpiaría. Entonces pienso más en algo inmunológico y pienso en una artritis. Después, las alteraciones del laboratorio en la artrosis no aparecen, porque la artrosis es un desgaste mecánico, leve. Entonces uno lo ve en una placa, lo puede ver a la palpación, porque se deforma la articulación, pero no tiene un laboratorio característico. Pero en cambio, en las artritis, sí, porque no solamente a veces el sistema inmune ataca la propia articulación, sino que a veces también ataca otras partes del cuerpo y van acompañando los procesos inflamatorios e inflamación de la articulación. Estas son características generales que le preguntamos a los pacientes cuando queremos hacer el diagnóstico clínico. Hoy hay tecnologías mucho más avanzadas, hoy hasta se puede saber la causa en cada caso, ahora vamos a describir un poquitito. La artrosis es muy común después de los 50 años, el 80% de las personas ya tienen manifestaciones artrósicas. ¿Cómo se ve la artrosis en una imagen? Fíjense en la superficie, totalmente dañada, la falta de equilibrio en el metabolismo óseo, que se muestra como sombras, ¿sí? Y acá les puse una rodilla normal para que vean más o menos la diferencia en la forma de la limitación y en los límites de la superficie que se están. Ahora uno piensa, bueno, pero cuando esto está así ya no hay más nada que hacer. Sí, eso era antes. Hoy hay muchas técnicas para poder reparar esto sin llegar a una cirugía, siempre que esté conservada la luz articular. ¿Por qué? Porque en el líquido sinovial están las células que trabajan para hacer la reparación del cartílago, de los tendones, de los ligamentos, de los meniscos, de todas las líneas articulares. Use una rodilla, pero esto se repite para cualquier articulación. Como la lesión más frecuente que la mayoría de las personas tenemos es en la rodilla. Entonces dije, qué mejor que un ejemplo de estos para que ustedes puedan entender cómo funciona esto. En cambio, las artritis
tienen una característica muy distinta. Por ejemplo, si yo me golpeo una rodilla y no me curo bien, con el tiempo esa rodilla va a sufrir más y va a ser una artrosis por encima de la otra. O sea que si yo hago una placa de las dos rodillas, voy a tener una rodilla deformada y la otra no. En cambio, las artritis, lo más común es que sea bilateral, es que sean varias articulaciones, que duran los hombros, que duran los codos, que duran los tobillos, las rodillas, que cambien de lugar, que un día duelan, que otro día no duelan. ¿Por qué? Porque van a depender de la calidad de reparación inmunológica diaria que tenemos. Entonces, si un día me voy de vacaciones, está todo alegre, todo bien, mi cuerpo repara más, no siento ningún dolor. Pero sin embargo, estoy trabajando, mi jefe me amenaza de que me va a echar, y llego tarde al trabajo, estoy nervioso, estoy estresado, bajan las defensas, me duele. Y esto es común. Y no es que estresarse produzca el dolor, no. Bajan los mecanismos naturales que tenemos para reparar tanto la inflamación como el dolor. Entonces, estas son deformaciones clásicas de las artritis comunes que conocemos históricamente. Pero hoy hay una nueva cantidad de entidades reumáticas que se llaman reumatismos monoarticulares o reumatismos que son cero negativos porque no dan manifestaciones en sangre, que tienen que ver con la parte inmunológica y que no afectan tanto la parte metabólica, pero sí afectan la calidad funcional en la articulación. Cuando uno ve estos pacientes que tienen estas manifestaciones, alteraciones en la uña, alteraciones en la coloración, en el rubor de las articulaciones y en la vecindad, uno le pregunta, no solamente por la parte articular, sino que le pregunta por cómo está su intestino, su riñón, cómo va al baño, si defeca bien, si defeca mal, tienen todas alteraciones. ¿Por qué? Porque en el organismo funciona todo junto. Entonces, uno cuando valora una artritis tiene que tener en cuenta también si hay síntomas urinarios, si hay síntomas oculares en la piel, si hay problemas en los tendones, en los ligamentos que deforman las articulaciones, si son dolorosos, si no son dolorosos, si están calientes, si están fríos, porque eso nos define cómo abordar clínicamente a un paciente con este tipo de lesiones. Generalmente, lo que pudo develar hoy, perdón, se me coló una diapositiva ahí. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, la visión de un hueso normal y la visión de un hueso con osteoporosis. ¿Ven cómo es la densidad de la masa ósea? Claro, esto le da una resistencia al hueso, que esto no la tiene, porque la cantidad de trabéculas óseas es menor. Y eso es lo que hace a la fragilidad del hueso. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros analizamos un hueso sano, el hueso tiene minerales 70%, 22% de proteína y agua 8%. Cuando evaluamos un hueso con osteoporosis, obviamente ni la masa mineral ni la masa proteica están en estas proporciones. Y esto es lo que tratamos de equilibrar cuando hacemos los tratamientos para recuperar la masa ósea. No se olviden que el primer elemento y el más importante para tener buena masa ósea es el ejercicio físico. Está por encima de cualquier medicación y encima de cualquier otro tipo de medicamentos que podamos pretender. Ahora vamos a ver cómo es el metabolismo óseo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el hueso pierde la consistencia? Nosotros tenemos dos tipos de células que son los osteoblastos y los osteoclastos. El hueso envejecido es devorado por las propias células del cuerpo para hacer una remodelación. Es como un edificio que viene la raíz de una pared que está desastarada, la pica, la rompe, saca el escombro y hace de vuelta en el parche. Bueno, hay soldados en el cuerpo o células que se dedican a hacer la destrucción del hueso viejo y se llevan todos los escombros, y hay otras células que serían los albañiles, los constructores, que vienen a tapar los agujeros y a hacer la reparación, que se llaman osteoblastos.
Entonces, cuando nosotros tenemos este equilibrio funcional, que lo tenemos todos a lo largo de toda la vida, vamos a encontrar que hay una especie de balanza, ¿sí?, entre la remodelación y la destrucción del hueso viejo para cambiarlo por hueso nuevo. Y esto tiene una velocidad de hueso formado versus velocidad de hueso destruido. ¿Correcto? Si trabajan más las células de la destrucción, osteoporosis. Si trabajan exageradamente las células de la remodelación, osteoporosis. Y acá está la clave del metabolismo óseo. Y esto está regulado por dos elementos. Uno, el sistema nervioso. Pero no el sistema nervioso consciente. El sistema nervioso vegetativo, el que es inconsciente, el que maneja todo el organismo en forma automática. Y por otro lado, el sistema inmune. Entonces, vamos a ver ahora cómo podemos hacer para ayudar a nuestro organismo a reparar todo esto, porque acá ahora les hice una descripción de cómo se entiende la fisiología y el manejo de las lesiones y de las enfermedades que comprometen los huesos y las articulaciones. En primer lugar, todas estas causas se involucran alrededor de lo que es la cuerpo. Las lesiones en gente sana, generalmente con buen manejo médico, resuelven solas. ¿Correcto? Los chicos se caen, se lastiman, se levantan y a los 2 o 3 días están haciendo todo el tiempo. Y nosotros ya a nuestra edad tardamos un poco más, obviamente por el envejecimiento de la estructura de los sistemas y el bloqueo de algunas funciones que van envejeciendo y que cuestan la práctica. Y acá tenemos que influye la obesidad, el ejercicio, la genética, la diabetes, la edad, trastornos del metabolismo, trastornos nerviosos. El cuerpo es una integridad. Entonces, cuando yo tengo que producir una proteína para reparar un músculo dañado o para reparar el cartílago, tengo que tener bien el metabolismo, tengo que tener bien el sistema nervioso automático, el que va a decir cuánto llega, cuánta sangre tiene que ir para aportar lo que hace falta. Y todo esto hoy lo podemos medir. Aparecieron tecnologías nuevas que tienen que ver con los espectros magnéticos, son análisis espectrales. Nosotros estamos acostumbrados a hacer análisis espectrales en muchas áreas de la ciencia. Usamos análisis de espectros para ver los iones, cuando pedimos un ionograma en medicina. Usamos análisis de espectros cuando queremos comparar el rango proteico y así usamos la espectrometría para muchas cosas. Pero hay tecnologías nuevas que diseñaron medición de espectros en todos los órganos y tejidos del cuerpo. Y entonces crearon una máquina que se llama analizador espectral por resonancia magnética, funciona por frecuencia, que permite tener información funcional de todo el organismo en tiempo real, sin invadir el cuerpo, porque lo hace sintonizando esa frecuencia. Gracias a estas informaciones, nosotros podemos medir en dónde estamos parados, porque podemos valorar cómo está un tejido tendinoso, un tejido muscular, comparado con un patrón normal. Hay una frecuencia de tejido normal, una frecuencia de tejido patológico. O hay un tono nervioso normal, hay un tono nervioso patológico. Todo esto fue estudiado, armado con patrones, que el aparato compara cuando mide el organismo, el patrón normal con el patrón patológico. Y nos dice qué tan lejos estamos de la salud o qué tan cerca estamos de la lesión. Pero también valora el tejido conectivo. Hoy habíamos hablado que el tejido conectivo era muy importante para poder mantener salud en nuestro cuerpo, en nuestra articulación. ¿Y cómo funciona eso? ¿Qué es el tejido conectivo en realidad? El tejido conectivo es el que nutre todas las células del cuerpo. Sin el tejido conectivo no tendríamos nutrición celular,
¿Por qué? Porque nuestra sangre, que es el sistema arteriovenoso, va a llevar los nutrientes a los tejidos en un plexo capilar donde la pared del vaso se adelgaza tanto que todos los nutrientes, vitaminas, ácidos grasos, proteínas, todo lo que necesita nuestro organismo, va a atravesar esta pared y va a bañar el entorno celular. Supongamos que esto es una célula que puede ser de músculo, de tendón, de ligamento, de lo que sea, de cartílago. Incluso puede ser una célula mamaria. Todas las células de nuestro cuerpo trabajan en un lecho acuoso. Por lo tanto, sería como un pescado en un océano. Si el océano está limpio, el pescado va a estar feliz y sano, ¿sí o no? Pero si yo le contamino el medio ambiente y le hago una sopa ácida, ¿qué va a pasar con el pescadito? Se muere. Lo mismo pasa con nuestras células. Entonces, cuando nosotros comprendemos que hay una dinámica de funcionamiento que involucra el sistema vascular, arterial y venoso, obviamente que no está dibujado el sistema linfático, que es todo lo que sale afuera y que no va dentro del sistema arterio-venoso, vamos a encontrar que todo lo que lleva la sangre a los tejidos tiene una vía y lo que saca las toxinas es la sangre venosa para mandarla a reprocesar. Y esta es la fisiología básica de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos tres grandes filtros. El riñón, que es el encargado de sacar todos los restos amoniacales que adentro del cuerpo harían mucho daño, los derivados del nitrógeno. ¿Y cómo lo hace? A través de la orina, eliminando el ácido úrico. El hígado, por ejemplo, ¿qué saca? Saca los ácidos grasos, los saca con la bilis. Entonces nos evita el exceso de colesterol, los triglicéridos y todo lo demás. Y el pulmón, que se encarga de sacar otro ácido, que es el ácido carbónico, separando el agua del dióxido de carbono. Y en la respiración eliminamos el dióxido de carbono y por supuesto que al estar estos tres filtros trabajando bien y estando limpios, nosotros vamos a tener nuestro medio interno, ¿sí?, en perfectas condiciones. Y esto sirve para cualquier enfermedad, no solamente para los huesos. ¿Qué es lo que hace de que este medio esté saludable? Obviamente, en primer lugar, la alimentación. Si hacemos una dieta alcalina, no vamos a entrar en acidosis metabólica con la facilidad que lo haríamos si hacemos una dieta ácida. Todos sabemos que si comemos muchas frituras, mucho curtido y comemos muchas cosas que generan ácido úrico, vamos a estar pendientes de tener problemas de acidosis metabólica. Y la acidosis, si esta célula es la del páncreas, va a ser diabetes. Si esa célula es la del hígado, va a ser una hepatitis crónica. Si esta célula, por ejemplo, es una célula que tiene que ver con el sistema nervioso, una neurona, va a ser una neuritis crónica. Todas las enfermedades tienen una causa, en parte, o un porcentaje de causa metabólica que está relacionada a la acidosis metabólica. Por eso, cuando un paciente entra en terapia intensiva, ¿qué es lo primero que compensamos? La acidosis metabólica. La comida es uno de los elementos que podemos controlar desde la casa, por eso la alimentación saludable ahora está creciendo en todo el mundo, y de hecho, los deportistas de último nivel, los nuevos campeones mundiales, la mayoría han hecho cambios nutricionales a una dieta saludable. Incluso hay una propaganda que sacaron ahora en una revista internacional donde ponen 3 campeones del mundo, incluyendo a Djokovic, pusieron salud a base de plantas en el deporte. Está muy bueno. Entonces uno empieza a entender por qué las plantas hacen alimentación alcalina y neutralizan la acidosis metabólica. Bueno, vamos ahora a ver qué pasa cuando la célula entra en estado de acidosis metabólica. Lo primero que hace el cuerpo cuando no puede sacar los elementos tóxicos a través del riñón, el hígado o el pulmón, porque se han ensuciado y no nos enseñaron a limpiar ni el hígado ni el pulmón, ni tampoco nos han enseñado a limpiar el pulmón. Hay gente que sí lo hace, ¿no? Ejercicios de respiración. Hay gente que sí hace
ayunos para limpiar su sistema digestivo, pero digamos que comúnmente no. Generalmente no nos dedicamos a nuestro cuerpo y entonces se empieza a inundar el medio interno y las células empiezan a tener problemas. Y las células responden, cuando están intoxicadas, responden de dos maneras: o se mueren o sobreviven. ¿Sí? Si sobreviven, mutan cáncer. Si no sobreviven y se mueren, la célula muerta o es procesada por el organismo para que no cause el problema o se fibrosa. Y ahí aparecen las fibrosas. Entonces, cuando nosotros tenemos que esto se contamina, a nivel del cerebro podemos tener Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, dependiendo de que se afecten los ganglios basales o las vainas de mielina. Si afecta a los huesos, podemos tener osteoporosis, artrosis, calcificaciones. Si afecta a los órganos, fibrosis pulmonar, fibrosis renal, fibrosis hepática, fibromas, etc. Y así, cada órgano tiene formas de manifestar. Miren la piel. ¿Qué pasa? Lo que no puedo eliminar para allá, por el medio interno, ¿cuál es el límite que tenemos? La piel. Por lo que no sale por el riñón y por el hígado, va a salir por la piel. Y son esas personas que tienen esos dolores fuertes. No sé si ustedes habrán visto, las personas que tienen enfermedades del sistema nervioso, demencia, tienen un olor particular en la piel que se huele de lejos. Y es porque las toxinas que no pudieron salir por estos órganos se empiezan a salir por la piel. ¿Y qué sale? Urea, ácidos grasos y anhídrido carbónico. Por eso son esos olores odorosos que son pesados, que son difíciles de tratar, que la gente se baña y no se le va, se pone desodorante y no puede tapar el olor. Entonces, fíjense cómo en la dinámica de la estructura metabólica del organismo, cómo la ingeniería de los procesos moleculares ayudan a mantener un equilibrio a lo largo de nuestra vida si nosotros cuidamos de que no se ensucie nuestro medio interno. Después están los factores mecánicos. Esto es más para las lesiones, ¿no? Pero ojo, una contractura crónica ajusta las articulaciones de tal manera que aumenta la fricción y también aumenta la temperatura y por lo tanto produce aumento de inflamación. La coherencia articular depende de un equilibrio. Por ejemplo, acá estamos viendo una columna, ¿no? ¿Cómo funciona la columna? Tiene un disco que amortigua el empuje entre una vértebra y otra, porque si no, chocaría vértebra con vértebra, ¿cierto? ¿Bien? Y esto lo manejan ligamentos y músculos que funcionan como un resorte y tienen puntos de pivot que son los llamados puntos de anclaje, ¿sí? O, vamos a decir, la zona facetaria, donde se unen las facetas que tienen cartílagos y que permiten el deslizamiento para facilitar los movimientos. Por eso uno puede doblar la cintura para un lado, para el otro, se puede arquear para adelante, o puede extenderse para atrás. Y uno dice, wow, ¿cuántos movimientos? Traten de hacerlo con un ratio, con una cosa de la mano. Es difícil. Y encima, poder hacer esto y poder rotar para un lado y para el otro, es mucho más difícil todavía. El cuerpo es maravilloso y tiene un montón de ligamentos, músculos, tendones que están desparramados como si fueran los tensores de una antena de radio, pero mucho más complejo que eso. Y todo eso está coordinado por el sistema nervioso que sale de la misma raíz, o sea, el sensor sale de la misma raíz de donde salen los vasos que van a nutrir el disco, la articulación. Por eso se llama paquete vasculonervioso. El paquete vasculonervioso lleva la información a cada segmento de la columna. Por lo tanto, si hay un pinzamiento, voy a comprimir los vasos, voy a comprimir los nervios y obviamente voy a producir una disfunción. Si es agudo, en un momento, bien, cuando hace, me espanta, si uno dice, ay, qué alivio. Bueno, porque es algo reciente. Pero cuando esto se hace crónico y el envío queda crónico y queda pinzado en el lugar, se producen ya alteraciones en la reparación del tejido, en la desinflamación, y si se van acumulando con el tiempo, terminan generando contracturas, que es la primera respuesta que tienen los músculos. Después pinzan el nervio y producen las parestesias, los adormecimientos y los calambres, y después terminan produciendo el daño y la deformación, que nosotros lo vemos en las placas como un artrosis y esas palabras raras
que dicen es que el hueso está deformado, porque obviamente no le llegó la información correcta para la remodelación que habíamos hablado hoy en el proceso de diario de remodelación y reconstitución de las partes dañadas del tejido, que se hace todos los días de nuestra vida mientras estamos vivos. ¿Hasta acá me siguieron? Bien. Entonces, ahora vamos a hablar qué herramientas podemos utilizar hasta poder evitar lo más posible los medicamentos y obviamente también la cirugía. Bien. La primera es la osteopatía. Pongo la osteopatía en representación de las terapias manuales porque es, digamos, la que reúne más condiciones científicas y fisiológicas por estudios que se hacen de la dinámica articular, de las posiciones en las cuales las articulaciones se pueden movilizar con el menor esfuerzo posible para no producir daño y sí producir alivio. Son técnicas manuales que están estudiadas, hay muchas técnicas, están las de posicionamiento, que uno posiciona, por ejemplo, muchos dolores de rodilla son porque los meniscos se desplazan. Y al desplazarse los meniscos, empiezan a pellizcar el tejido mesentario, y entonces inflaman el ligamento, inflaman la superficie de todo lo que es los elementos conectivos, como son las pulsas, haciendo la famosa pulsitis. Y entonces uno tiene inflamación crónica porque está fuera del lugar del menisco. Es como tener una pila de botellas, ¿sí? Y poner una maderita entre cada botella. Perdón, vamos a decir latas de tomate que uno alguna vez debe haber hecho pila de latas. Y yo agarro y le doy tablitas. Si la tabla abarca la base completa de la lata, ustedes ponen una lata arriba de otra y va a estar en el equilibrio, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si o se desplaza la tablita y no apoya completa, o si la tablita es menos del tamaño que tendría que tener? Se rompe el equilibrio y eso produce tensión y los músculos empiezan a trabajar desequilibrados y eso produce inflamación y produce eso. Entonces, hay técnicas manipulativas para que estas vértebras tengan la posición adecuada, hechas con seguridad, por gente que está entrenada en eso, son médicos especialistas, que saben en qué posición poner al paciente, las fuerzas que tienen que hacer para desplazar eso sin daño. Y esto se conoce con el nombre de osteopatía. Después, por ejemplo, como siempre estaba la inflamación, ¿se acuerdan que habíamos hablado que la inflamación era la estrella en todos los procesos de lesiones articulares, ya sean traumáticas o no traumáticas? Bueno, miren esto. El ozono se descubre en el siglo XVIII. Se empieza a usar en medicina en el siglo XIX. Y la gente todavía tiene duda de usar el ozono. ¿Saben qué es el ozono? Un superoxígeno. En vez de tener, como la molécula que respiramos, oxígeno 2, tiene oxígeno 3. ¿Qué quiere decir eso? Hay otro átomo de oxígeno más. Qué loco esto, ¿no? ¿Saben qué ventaja le da tener un oxígeno más? ¿Saben cómo funciona el sistema inmune para atacar a un germen? ¿Cómo hace nuestro propio sistema para eliminar un virus, una bacteria, ¿no? Una vez que lo fagocita, lo quema con oxígeno atómico. O sea, las vacuolas, los lisosomas nuestros, utilizan el oxígeno atómico. ¿Y qué tal si yo agarro y pongo el oxígeno dentro del cuerpo, que puede ser por vía de insuflación, por vía transdérmica, por vía inyectable, por la sangre? No tiene contraindicaciones, es un superoxígeno. Obvio que tiene dosis de uso como cualquier fármaco en medicina. Pero las cantidades adecuadas que están estudiadas para la terapia no tienen contraindicación, porque lo que hace es liberar oxígeno. ¿Qué oxígeno libera? Oxígeno atómico y oxígeno molecular. El oxígeno molecular le da respiración a nuestro tejido. O sea que, en el caso de la columna que habíamos mostrado recién, esta zona se inflama porque la sangre no se renueva porque está apretado el vaso. ¿Te acuerdas que habíamos dicho el pinzamiento? Y acá se forma lo que se llama anoxia tisular. ¿Qué quiere decir? Falta de oxígeno en el tejido. Es como un infarto. Por eso duele. No me puedo mover. Pero ¿qué pasa? Inyecto el ozono y el oxígeno que tenía que llevar la sangre lo estoy aportando de afuera.
y la célula vuelve de vuelta a, como alguien que se está ahogando, y sale para respirar. Y empiezan a trabajar de nuevo. Maravilloso. Instantáneo el efecto. El ozono trabaja en 2 microsegundos. O sea, es tan inestable la molécula que cuando encuentra, o cuando se encuentra, con los radicales libres que producen el daño tisular, que son elementos de carga positiva, y el oxígeno atómico tiene carga negativa, se pegan con un imán. ¿Y en qué se convierte? Agua. O hidrolizan la molécula para facilitar la expulsión a través del hígado o del riñón. Maravilloso. Combate el estrés oxidativo, interviene en la liberación de las sustancias de la inflamación del cuerpo. Además, es un regulador metabólico, es un germicida de amplio espectro, se utiliza para esterilizar. O sea, con el ozono en alta dosis no queda un enfermo vivo, virus, bacteria, parásito, todo, destruye todo. Obviamente, como hablábamos recién, trabaja facilitando la actividad de los linfocitos, de la célula, de los glóbulos blancos, gracias a su poder modulador inmunológico. Mejora la tasa de oxígeno, la llegada a los tejidos, aunque no respiremos. O sea, es una maravilla. Esto, nosotros ya hace casi 30 años usamos ozono en terapia y no hemos tenido nunca hasta el momento un caso de tener problemas aplicando el ozono dentro de los parámetros clínicos que están establecidos por los centros que han estudiado medicamentosamente este elemento. Obviamente, las máquinas que hay que usar son las máquinas que miden cantidad, porque si uno quiere manejar 2 kilos de ozono, tiene que tener una máquina que le diga exactamente lo que está. Bien. Lo otro, el mecanismo del dolor. Hay muchas herramientas para regular el dolor. Uno puede hacer meditación y regular el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor, además de la inflamación que genera la famosa sustancia P, que es la que despierta toda la parte del hinchazón, que irrita el sistema nervioso, nosotros tenemos un mecanismo de regulación. Y eso funciona por umbral. El umbral de dolor hace de que las personas sientan distinto el dolor. Entonces, si yo puedo manejar el umbral de dolor, puedo tener una herramienta para ayudar en los tratamientos controlando el dolor. Hay muchas vías. El área lesionada va a conducir la información nerviosa y va a llegar al cerebro. Y el cerebro va a dar una respuesta que va a ser de bajar la intensidad de entrada para que el cerebro perciba menos hasta un rango. Y el otro rango lo va a manejar químicamente enviando las sustancias que neutralizan la inflamación. ¿Hasta acá me siguen? Bien. ¿Cómo se puede regular esto sin invadir el cuerpo o invadiéndolo lo mínimamente posible? Bueno, en el siglo pasado, ¿sí? En 1925-27, por ahí, unos médicos alemanes empezaron a utilizar los experimentos de Pavlov y Steransky en personas. Y entonces diseñaron una técnica por error. ¿Sí? Por error. Descubrieron que al inyectar un anestésico muy diluido, que no funciona como anestesia porque está muy diluido, parecía agua, tiene un efecto eléctrico, repolariza las membranas. ¿Y qué membranas repolariza? Todas, porque todas las membranas trabajan con electricidad. La célula es un elemento vivo gracias a la electricidad. Por lo tanto, por una propiedad que tiene un anestésico que se conoce con el nombre de procaína, que se llama anfoterismo, que puede cambiar el pH dependiendo del lugar donde se inyecta. Cuando se separa la molécula, se convierte en vitamina B y se convierte en metanol, que es un neurotransmisor natural del cuerpo. Por lo tanto, cierran los ciclos biológicos de forma natural, no hay toxicidad. Pero ¿cuál es la ventaja extra? Libera 290 milivoltios y las células trabajan a 90. 290, 90 es como una pila grande que carga la pila chiquitita. Y ustedes lo conocen con el nombre de formateo o repolarización. Cuando tienen un problema en la computadora, ¿qué hacen? La formatean y le ponen información de vuelta, ¿sí o no?
Bueno, lo que hace la terapia neural, utilizando la propiedad de esta sustancia, es formatear la información nerviosa. Y es una inyección muy loca, porque se puede poner en cualquier lado del cuerpo, no tiene contraindicaciones. Se puede poner en una articulación, se puede poner en la piel, se puede poner hasta en el cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno empieza a ver los efectos, estabilizador de membranas celulares, antiarrítmico, relajante muscular, espasmolítico vascular y de músculo liso, mejora la circulación, es antiadrenérgico, antiinflamatorio, vasodilatador, analgésico, capilarizante, antihistamínico. ¿Cómo puede una sustancia tener todas estas propiedades? No es que tiene todas esas propiedades. Lo que pasa es que trabaja eléctricamente y no trabaja químicamente. ¿Se entiende? Y es el sistema nervioso vegetativo el que hace todos estos efectos. ¿Por qué? Porque se reprogramó la información. Se resetió, se puso en cero, empezó de nuevo la información. ¿Contraindicaciones? Ninguna. No existe alergia desde 1908, en realidad se descubrió en 1905, pero se empezó a usar en animales de laboratorio en 1908. Hasta la fecha, no hay ningún lugar donde haya descrito un efecto adverso de esto. Sí hay reacciones de repolarización que son mal interpretadas como efecto adverso. ¿Y qué es una reprogramación o repolarización? ¿Oyeron hablar de la homeopatía? Vieron que cuando uno toma un medicamento homeopático a veces le da las 7 plagas de Quito. Y el médico le dice, no te preocupes, que no te va a ir, que te estás curando. Y uno dice, no, no estoy curando. La realidad es que el cuerpo, dependiendo de qué tan lejos está del equilibrio, va a producir cambios. Y a veces los cambios son tan lejos que el cuerpo los tiene que aguantar. Por eso a veces hay que ir haciendo de a poquito estas cosas, porque no es que el medicamento se fue mal, sino por ahí que la respuesta fue exagerada en esa persona. Y entonces, no, ya se acabó. No quiero saber más nada. Pero, créanme, así como funciona eso, funciona la terapia de la a veces. Y la gente dice, no, me hizo mal. No, no me hizo mal. Porque después de eso, o sea, uno pasa el maltrato a veces, y después cuando pasó, te puede durar 72 horas, porque la crisis, ¿sí? La crisis curativa, la famosa crisis curativa de la homeopatía, también no tiene la terapia neural. Pero todo es un proceso, no dura más de 72 horas, porque es el tiempo fisiológico que tiene el cuerpo para procesar los desequilibrios inflamatorios. Y acuérdense que dijimos al principio que el cuerpo cura con qué? Con inflamación. Entonces, a veces tenemos una inflamación exagerada, pero el final es la curación. Es la ruptura del sistema de cronificación de la inflamación. Si la inflamación persiste en el tiempo, destruye los tejidos. Si la inflamación no persiste en el tiempo, entonces sí, nosotros podemos tener una resolución completa. Otra herramienta muy linda, fácil de utilizar, son los suplementos ortomoleculares. Ortomolecular quiere decir correcto balance de moléculas. Orto en el griego es correcto. Por lo tanto, cuando uno habla de balance ortomolecular, ¿de qué estamos hablando? Cuando nosotros nos alimentamos, si tenemos una alimentación saludable, no necesitamos nada, porque estamos incorporando todos los nutrientes y le estamos dando al cuerpo la facilidad de que los asimile. Cuando uno come lo que no tiene que comer, el cuerpo no asimila porque se bloquea. ¿Está? Y se los voy a dar con un ejemplo muy claro. Si yo agarro una sartén de teflón, ¿no? Y preparé una hamburguesa de porotos. Sí. La hamburguesa es bonita, redondita, la pongo en el teflón, la cocino, la doy vuelta, se la doy a la persona, doy vuelta la sartén, la meto abajo del agua, la saco, quedo limpiar. ¿Sí o no? Ahora hago papas fritas. Agarro un de papas, aceite y las pongo a freír. Termino, saco las papas fritas y me toca limpiar.
y voy a limpiarla. ¿Puedo limpiar con agua? ¿Sí? ¿Queda limpia la sartén? No. ¿Puedo limpiarla con agua y con jabón y queda limpia la sartén? No. A veces tengo hasta que calentar el agua y limpiar con jabón y con detergente y con agua caliente para poder sacar la grasa. ¿Se entiende esto? Ese mismo pegote que se hace con el alimento es lo que pasa en nuestras arterias cuando comemos mal. ¿Se entiende? Por eso hay muchas cosas que nosotros tenemos que asimilar y a veces aún comiendo, y a veces tomando pastillas. La gente se piensa que porque se compra vitamina B, tiene vitamina B en el cuerpo. Ojo, hay que asimilarla. Por eso depende de la preparación, de la formulación, todo. Pero, por ejemplo, el hierro, ¿sí? Cuesta incorporar en los pacientes que están enfermos, porque da esas inyecciones que tienen la cola negra, porque no consumen algas. Las algas son la fuente de asimilación más rápida y directa de hierro, vitamina B12 y ácido fólico. 3 en 1. Las algas, la famosa espirulina, la clorela y muchas otras algas más, que la naturaleza las juntó y que tienen una isomería molecular coherente con los receptores de nuestro intestino. Por eso, cuando uno consume eso, entra en la sangre directamente, no tengo que usar ningún tipo de inyección ni nada. Pero también podemos hacer administración parenteral. ¿Y qué podemos aplicar? Por ejemplo, vitamina C. Un paciente gran quemado, ¿cuánta vitamina C necesita? Porque la vitamina C produce el colágeno. Y el colágeno se necesita para reparar las heridas. ¿Sí? Cuando yo estoy bien, el manual dice 0,5 a 2 gramos. Y cuando tengo una quemadura gigante porque me quemé, 10, 20, 30 gramos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? ¿Puedo ingerir 20 gramos de vitamina C? ¿10? No. Los libros dicen que hasta 4 gramos y algunos pueden tener tolerancia hasta 5 o 6 gramos para asimilarlo sin hacerse un agujero en el estómago. Pero hay otro problema. ¿Llega a la sangre esa vitamina C o se pierde en el camino? ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo agarro, me hice una vena y pongo vitamina C, puedo pasar la cantidad que quiera, que no voy a tener problema porque es propia del metabolismo de nuestro organismo. Y como se hace por goteo, entra la gota, entra la gota y viaja, entra la gota y viaja. Y el cuerpo la va a llevar al lugar que necesita. Así como lo hace cuando no lo toma por vía oral. Porque los gramos de vitamina que podamos tomar por vía oral son para prevenir, pero no son para curar. También podemos ver que hay otras sustancias ortomoleculares, complejos vitamínicos, ¿no? Es bien conocido el efecto de la falta de vitaminas en el cuerpo. La carencia puede ser completa o puede ser parcial, porque va a depender del consumo y va a depender del aporte, ¿se entiende? Y eso lo balance más. Y todo esto se puede aportar en un suero. Por eso hoy está de moda hacerse sueros de hidratación, de suplementación, porque la medicación va directa. ¿O acaso cuando ustedes están mal le dan pastillas en el hospital? ¿Cuál es el tema de nosotros? ¿Se dan cuenta? O sea que la vía de administración es la que vale. Me están diciendo que el tiempo está bueno, vamos a acelerar. Bueno, acá inmunológicamente les explico esto. Nosotros tenemos barreras naturales y tenemos un mecanismo adaptado de misil dirigido que arma el cuerpo. ¿Por qué es importante esto? Porque el sistema inmune tiene dos funciones, reparación y defensa. Y en la defensa tiene distintos tipos de variantes, linfocitos TH1, TH2, TH3, porque el linfocito es el peón del rey, es la célula que hace la respuesta inmunológica. ¿Qué ocurre? Esto es una balanza. Si tengo mucha reparación, me quedo sin células de defensa. Y si tengo mucha defensa, me quedo sin células de reparación. Y esa es la causa inmunológica de las artritis. Una infección crónica de bajo grado y persistente. Y se explica acá, inmunológicamente, se puede medir en sangre. ¿Y cómo lo mido en sangre? Bueno, esto es algo que quería explicarles, pero no llegamos con el tiempo, con un estudio que se llama inmunofenotipo. El inmunofenotipo es un marcado de las células de la sangre y nos cuenta cuántas células tenemos, TH1, TH2, TH3, cuántos monocitos, macrófagos y demás tenemos, si están activos, si no están activos, y con eso tenemos el mapa del funcionamiento, tanto de la infectología, tanto de la respuesta inmune y tanto de la reparación. Entonces, cuando viene un paciente
que tiene un problema de artritis, que tiene combinado una psoriasis, por ejemplo, que le afectó la articulación, que le afectó la piel y demás, es un problema que hay que tratar inmunológicamente, porque si no, no hay ninguna pastillita que resuelva esto. ¿Sí? Porque es una desregulación, desequilibrio que mostraba recién con las otras células. Y otra herramienta que se puede utilizar y que está muy bien y que hizo que Nadal volviera a jugar, y de hecho está jugando hasta ahora, cuando en el 2004 anunció que se retiraba, no sé si se acuerdan, por la lesión de la rodilla, son los factores de crecimiento y las medicinas celulares, las famosas células madres, que hoy ya hay suficiente conocimiento, casuística clínica, y que se utilizan en los centros de alto nivel para competencia o para reparaciones de enfermedades raras, donde ya el cuerpo perdió su capacidad de hacer la reparación con respuesta normal. Los factores del decrecimiento tienen la ventaja que es una práctica relativamente sencilla, que se hace con la sangre del paciente y se utilizan las propias moléculas que están atrapadas en las plaquetas y por procedimiento bioquímico se liberan, se aumenta la concentración porque se concentran con un procedimiento físico y se colocan en el área lastimada. Y entonces esa área queda como si tuviera 20 años, 15 años. Entonces el cuerpo repara esa luz y va a ser de forma natural. Bueno, esto un poquito es lo que les quería comentar, es lo que les quería traer, para que sepan que hoy lo tienen en Panamá. Acá, Alfonso, por favor, vení acá, sacame un poquito. Si no me quedo hablando hasta mañana. Bueno, y acá tenemos a Alfonso, que fue el precursor de todo esto, que quiso traer todas estas herramientas para ustedes y se entrenó y su equipo y todo el grupo están trabajando acá para que puedan tener una respuesta natural o una segunda opción de tratamiento antes de tener que consumir medicación crónica